Muy bienvenidos a la casa del Señor este domingo que venimos a alabar y glorificar su nombre y con el deseo de alabarle y escuchar su palabra, ¿no es cierto? En este tiempo. Así que vamos a inclinarnos en oración. Voy a pedir al hermano Edward Zárate que con voz fuerte nos guíe en oración para comenzar. Oramos. Te alabamos, Padre Santo, en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por nuestra salvación, Señor. Ahora, Padre Santo, este servicio te lo dedicamos a ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú hables, que tu palabra sea escuchada, aprendida. Sí, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra, Padre Santo. Bendice la música. Bendice todo lo que estamos aquí, Señor Santo, presentes y lo que nos están viendo, Padre. Ahora, Señor, gracias una vez más, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Bueno, estamos listos para alabar al Señor. Nuestro hermano Paco nos va a ayudar. Adelante. Buenos días, Dios los bendiga. Vamos a alabar y adorar al único y verdadero Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y con la ayuda de su Espíritu Santo, vamos a alabarle y adorarle con todo nuestro corazón. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa. No nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos todos, vamos iglesia, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad.
Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos su amor y su verdad. Aleluya, aleluya. Dice que el Señor vendrá a recogernos en las nubes. Todo ojo le verá. Aleluya. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y a los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es. Aleluya. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán, y a los que vivimos en las nubes nos levantará el Señor. Y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria, y en una nube Él nos encontrará, y todo ojo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es, en su
gloria y su poder, le veremos tal cual es, en su gloria y su poder. Aleluya. Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. ¡Ja! Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso, aleluya, Él es el Todopoderoso. Vamos a confesar que Jesús es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Toda lengua, toda nación y raza lo confesará.
Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Jesús es el Señor, Jesús es el Señor.
Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza a nuestro Dios y es momento de orar intercediendo, orar por hermanos que están en necesidad, hermanos que están entonces con alguna dificultad, ya sea laboral o algún problema familiar, pero también momento de agradecer al Señor. Agradecer al Señor porque Él es fiel y Él está siempre a nuestro lado. Así que, ¿qué les parece si nos ubicamos y buscamos, si usted que está en casa, también súmese con su familia para orar, para interceder por motivos especiales de oración? Oremos a nuestro Dios. En esta mañana, Señor, derramamos nuestra oración, nuestra alma delante tuyo, sabiendo que tú nos amas, sabiendo que tu promesa es escuchar nuestra oración si la hacemos en el nombre de Jesús. Por eso estamos delante tuyo. Mira, Señor, que somos polvo. Mira, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Tú mismo lo has dicho. Por eso estamos, Señor, humillados delante de tu presencia, rogando que escuches nuestra oración a favor de aquellos que están sufriendo alguna enfermedad, alguna cosa en su cuerpo que necesita que tú con tu palabra toques y bendigas. Oh Señor, también aquellos que tienen algún problema de economía, algún problema familiar, alguna necesidad, Señor, asístelos, ten misericordia y piedad de cada uno, como siempre lo has tenido. Pero te queremos dar gracias por tu provisión, gracias, Señor, por tu ayuda, gracias. Venimos ante ti con acción de gracias, como dice el Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias. Y así lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Queremos estar leyendo la palabra del Señor y vamos a Daniel capítulo 7. El tema de hoy es el anticristo, la iglesia y el anticristo. Uno se preguntará, ¿por qué trata esos temas? Bueno, hay que estar muy atento a todo lo que está pasando en este tiempo y cómo nosotros como cristianos respondemos al anticristo. ¿Qué significa anticristo? Anti es contra algo, ¿verdad? Lo que está contra Cristo. Y en este mundo hay mucho contra Cristo. Así que vamos a estar en Daniel capítulo 7. Y allí la palabra del Señor dice, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Y esto es lo que escribió. Durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar, agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo lo observaba,
le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. La segunda bestia que vi se parecía a un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas como las de un ave. Y esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. A las otras bestias les quitaron el poder, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, la versión antigua dice como hijo de hombre, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno, que no pasará, y su reino jamás será destruido. Yo, Daniel, me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la cuarta bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. Y en ese momento los santos recibieron el reino.
Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano. La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá, distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes. Y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente a tal grado que palideció mi rostro. Pero preferí mantener todo esto en secreto. Bueno, muy en secreto no, porque después lo escribió. Pero es palabra del Señor. Muy bien, algunos anuncios, mis hermanos. Ustedes van a ver que en el boletín apareció hoy, y esperemos que durante todo el año aparezca, una lista para lectura bíblica. Si usted la sigue, en un año va a leer la Biblia. ¿Qué le parece? Así que hay un plan de lectura bíblica que vamos a estar dando, esperamos, todas las semanas. Allí tiene los pasajes bíblicos para leer, alguna breve explicación. También el Ministerio de Mayordomía está dando algunas ideas y estamos poniendo en el boletín acerca de algunas cosas como lo atinente al IRS y los impuestos y demás. Así que hay bastante material. También estamos poniendo el sobre para la ofrenda misionera de las misiones internas, las misiones de entrecasa, las misiones para levantar iglesias aquí en Estados Unidos y Canadá. Así que ahí hay un sobre para eso también. Recuerden que 9:30 todos los domingos hay una clase. Hoy me dijeron que estuvo bastante asistida, gracias a Dios. Está Salvador un domingo y nuestro hermano Edwin otro a las 9:30. Siempre ustedes están recibiendo el código de Zoom para entrar. Anímense a las 9:30. Y a las 5 de la tarde los universitarios tienen su clase, así que también estén atentos a eso, a la palabra del Señor. Recuerde que en la semana tenemos también reuniones de grupos oicos a través de Zoom, algunos otros por teléfono, no importa. No podemos estar cara a cara muchas veces, pero sí estamos a través de lo que el Señor nos permite, que es la tecnología. Bueno, lamentamos no poder estar cara a cara, ya el Señor seguramente nos va a permitir hacerlo, siempre y cuando no sea realidad eso de que está apareciendo una nueva pandemia producida por murciélagos. Los murciélagos de la fruta, dicen. Así que esperemos que no, que termine esta pandemia y nos podamos volver a abrazar. Van a tener mucho trabajo los médicos de huesos después, ¿no? Porque los abrazos van a ser tan fuertes que nos vamos a... Pero bueno, estemos entonces atentos. Así que estos son los diferentes anuncios que estamos teniendo. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a la palabra de Dios. La iglesia y el anticristo. Como dijimos, el anticristo es lo que está contra Cristo. Contra Cristo, anticristo, contra Cristo. Aquí vamos a Daniel capítulo 7, capítulo 7. Aquí entonces hay una figura con los 10 cuernos que surgen del cuarto imperio. Recuerda que el cuarto imperio, hemos hablado, Iliana se acuerda, era Roma. Y los 10 que están surgiendo ahí son 10
reyes en los que se dividió el imperio romano, que se produjo en el Sacro Imperio Romano Germánico. Se dividió en varios reinos por medio de o porque lo invadieron los diferentes bárbaros. Entonces esta cuarta bestia, el imperio romano, miren ustedes, versículo 23, hizo todo lo que las otras bestias hicieron juntas. Será un reino más grande que los anteriores, muy diferente. Y va a ser, versículo 19, un reino cruel, que va a engendrar otros reinos. Se van a levantar 10 reyes, dice versículo 24. Así que, ¿qué significan los 10 cuernos? Bueno, contemporáneamente a esta cuarta bestia, a Roma, surgen 10 cuernos en la cabeza y luego un cuerno pequeño. Los 10 cuernos, nosotros dijimos, son los 10 reyes, los 10 pueblos que surgen en el Imperio Romano. Pero ¿cuál es el cuerno pequeño? El cuerno pequeño es el anticristo, lo que se opone a Cristo. La exégesis tradicional, tanto evangélica como católica, identifica el cuerno pequeño con el anticristo de Juan o con el hombre de pecado que presenta Pablo en sus cartas a los tesalonicenses. Presta atención, porque alguno puede decir, qué aburrido, qué me interesa hablar del anticristo, pero presta atención porque los tiempos que estamos viviendo son finales y uno tiene que estar atento a esto. Así que aquí tenemos a este pequeño cuerno que es el anticristo. Tanto los escritores antes de la Reforma como los de la Reforma identificaron al cuerno pequeño con el anticristo, y los 3 reyes que desplazó este cuerno pequeño, si usted lo ve allí, versículo 24, serían los reyes de Lombardía, Rávena y Roma, desplazados por el Papa para formar los estados pontificios. Ahora, vayan ustedes a ver las características de este cuerno pequeño. Versículo 8 y versículo 20. Tiene ojos como hombre. Tiene gran astucia. Versículo 20, versículo 25. Tiene boca y habla blasfemias contra Dios. Y merece un juicio especial de Dios. Las otras bestias se les quita el señorío, pero su destrucción no es fulminante, van desapareciendo de a poco. De hecho, en el capítulo 8, si usted después lo lee, de Daniel, allí se habla de 2 distintos reinos, un carnero y un macho cabrío. Pero interesante, dijimos nosotros que vamos camino a hablar sobre Apocalipsis. Y para entender Apocalipsis tenemos que leer antes Daniel y leer Ezequiel. Hay una cierta comparación entre Daniel 7 y Apocalipsis 13. Si usted pudiera tener 2 Biblias, los va a ver. Daniel ve la cuarta bestia con 10 cuernos. En Apocalipsis 13, Juan vio una bestia con 10 cuernos. En Daniel, el cuerno pequeño tenía ojos y una boca que habla blasfemias. En Apocalipsis, Juan ve a la bestia que fue de una boca que hablaba blasfemias también. El cuerno habla contra Dios, contra el Altísimo. En Apocalipsis, la bestia blasfema contra Dios. En Daniel,
el poder del cuerno será un tiempo y tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 42 meses, 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Lo interesante es lo que vemos en Daniel capítulo 7, versículo 13. ¿Quién aparece allí? Allí aparece alguien que no es de la tierra. Un reino que no procede de las bestias. ¿De dónde procede? Bueno, es una figura humana, se parece a una figura humana. Viene del cielo, no viene de la tierra. Su gobierno es universal y su gobierno es eterno, no va a finalizar nunca. ¿De quién se estaría hablando aquí? Sino del Señor Jesús. Estamos hablando del anticristo. ¿Cómo la iglesia enfrenta al anticristo? El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El apóstol Pablo en 2 Corintios va a decir, estoy en 2 Corintios 10, 3 al 5, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Está hablando de los cristianos. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, que se levanta contra Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta ¿a quién? A Cristo. Miren lo que dice Juan en su primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. Estoy en 1 Juan 2, 18. Queridos hijos, esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Y miren lo que Pablo escribe en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, 10, y vamos a ver el 11 también. Dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden. Escuchen, por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso, versículo 11, Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. ¡Wow! Y esto está pasando hoy. Ahora, ¿cómo está obrando el anticristo? ¿Qué hace este anticristo? Este anticristo está creando muchos ismos. ¿Cuáles son esos ismos a los cuales la gente se suma? Humanismo. Esto es tan viejo como que ya había un filósofo, Protágoras, que decía: el hombre en la medida de todas las cosas. El hombre lo más importante. Humanismo. Secularismo. Los bautistas
defendemos la secularización, pero no el secularismo. ¿Qué es secularización? Una cosa la iglesia y otra cosa es el Estado. Separación de iglesia y Estado. Pero aquí estamos en secularismo, negación de Dios. Dios no tiene nada que ver con nosotros. Usted escuchará en los medios de comunicación, escuchará a la gente. No, Dios no tiene que estar en la política, Dios no tiene que estar en las escuelas, Dios no tiene que... No, nada de Dios. Materialismo. Agnosticismo. ¿Qué es agnosticismo? Si hay un Dios o no, nadie lo puede saber. La incapacidad de conocer a Dios. Intelectualismo, todo pasa por la mente. Hedonismo, el culto al placer. A ti te hace bien, te gusta cómo estás, eres lujurioso, eres alguien entregado al sexo libre y eso te hace bien, pues está bien. Hedonismo, espiritismo, ateísmo y sobre todo nihilismo. ¿Qué sería nihilismo? Nihilismo es nihilista es aquel que dice no hay principios absolutos, no hay reglas para nada, ni reglas para el Estado, ni reglas para la moral, ni reglas para absolutamente nada. Así que este anticristo va inyectando estos ismos mortales en el torrente sanguíneo de los sistemas de la sociedad. Ya está. Y habla mucha basura contra Dios. Así como en Daniel. El mundo se ríe de Dios. Los intelectuales, todos se ríen de Dios. Y entonces va permeando todo. En la educación. Nuestros jóvenes entran a la universidad y comienzan a temblar, porque comienzan a enseñarle cosas que eran muy distintas a las que le enseñaron en la escuela dominical. Eso se va metiendo, ese anticristo, en los gobiernos, en la autoridad, en el poder, en la comunicación, en los medios de comunicación social. Ya hay muchas cosas que nosotros vemos por televisión que las aceptamos como normales. Es tanto el bombardeo que recibimos de cosas que niegan la moral cristiana, niegan a Cristo, que ya las tomamos como normales, pero no son normales. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Entonces ese anticristo ya se metió en la educación, en el gobierno, en la comunicación. A veces yo quiero empezar a ver una serie por alguno de estos canales. Por ejemplo, empecé a ver House of Cards. Al segundo tuve que dejarlo. Digo, pero esto es pornografía, no es nada. No puedo ver esto como cristiano. ¿Qué ver en televisión? No se puede. Hay muchas cosas que están minadas por el anticristo, niegan la moral cristiana. Y entonces también las redes sociales. El objetivo es atacar ¿qué? La familia y atacar la iglesia. El anticristo. ¿Qué es familia hoy? Familia es papá, mamá, los hijos. Ya nadie cree eso. ¿Por qué? Porque el anticristo nos ha metido en la mente que hoy todo es líquido. ¿Qué es líquido? Nada tiene fronteras, nada tiene límites. Lo lastimoso es que también la iglesia de Jesucristo, mucha de la iglesia entró en ese sistema de anticristo. Adoptamos como iglesia modelos del mundo. Miren ustedes,
tenemos que tener grandes shows, tenemos que traer a la gente, tenemos que entonces construir grandes cosas, tenemos que tener varios campuses y entonces tener estrellas predicando el Evangelio. Y hasta nosotros nos dejamos arrastrar por eso. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia que Jesucristo ha fundado? Aún muchas veces la iglesia se deja arrastrar por modelos del anticristo. La cuestión es entretener a los creyentes. ¿Qué podemos hacer para entretener? En vez de seguir a Jesucristo como discípulos de Él. Cuidado, cuidado. Miren qué está pasando. Miren qué está pasando. Yo creo que allí tiene Salvador trabajo para hacer. Según una encuesta de Gallup del año 19, así que no es tan vieja, tenemos la gente tradicional que nació del 40 al 45 o antes, los baby boomers del 46 al 64, la generación X que nació del 65 al 79, los millennials del 80 al 2000 y la generación Z. Miren ustedes, anda pasando para ver entonces cuántos son la gente que dice ser religiosa y cuánta es la gente que va a una iglesia, que es miembro de una iglesia. A medida que vamos acercándonos a los X y millennials y a la generación Z, cada vez menos la gente se siente miembro de una iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia de Jesucristo? ¿No está siendo atacada por el anticristo? Miren ustedes entonces la otra. Por primera vez, No Religión ha encabezado una encuesta sobre las creencias religiosas de los estadounidenses. Por primera vez. En 1972, 5% dijo que no tenía religión. En el 2019 ya 17,5% dijo que no tiene religión. Y dentro de los millennials, el 29% dice que no tiene religión. Que no cree. Y que los que tienen religión, 23% es católico y 22,5% es evangélico, y sin religión 23,1%. Es decir, que hay más sin religión que con religión en Estados Unidos. Y miren ustedes, no sabemos qué va a pasar con la generación Z. Lo más llamativo es que padres creyentes no se interesan mucho en que sus hijos jóvenes y sus hijos niños o adolescentes se comprometan con el Señor. Los jóvenes de hoy no tienen el mismo compromiso con la iglesia de Jesucristo que sus padres. ¿Cuántos estadounidenses se identifican con una iglesia? En el 72, los protestantes eran 28%, en el 2019, 11%. El católico 27%, ahora 23%. Los evangélicos han crecido, del 17 al 29%. La lucha de la iglesia con el anticristo. El anticristo nos ha metido en la mente tantas cosas que vemos por televisión, que vemos en la escuela, que vemos en la cultura. ¡Cuidado! El Señor Jesús dijo que su iglesia, la verdadera iglesia, ni la muerte iba a pedir poder contra ella. Somos la verdadera iglesia de Jesucristo. Miren, las iglesias están creciendo y declinando, algunas creciendo y algunas declinando.
El 65% de las iglesias están en decadencia, en una meseta. Sobre todo en esta... Mire, atención, la pandemia va a demostrar quiénes realmente son del Señor y quiénes no. Porque cuando bajen las aguas, ahí vamos a ver quién tiene un real compromiso con el Señor y quién jugaba a la iglesia. El 35% de la iglesia está creciendo, pero los pastores en general están envejeciendo. Hay pocos pastores jóvenes. Los millennials no son religiosos, sino espirituales. ¿Espirituales siguiendo a qué? El 40% se considera religioso y el 80% se considera que tienen creencias espirituales. Los millennials no se conectan con la religión organizada como sus padres. El 61% de las iglesias pequeñas en Estados Unidos tienen menos de 100 miembros. Y muchas iglesias cierran cada año. 5.000, 6.000, no sabemos cuántas. Solo queda la cáscara. Es interesante, todas las denominaciones, también la nuestra, están buscando cosas para revitalizar la iglesia. Ahora, 1 de cada 4 adultos de Estados Unidos son religiosos, pero no miembros de una iglesia. ¿Qué hacen las iglesias? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué cultos o cosas podemos hacer para tener servicios inspiradores? ¿Qué podemos hacer para usar los medios masivos? ¿Dónde podemos encontrar líderes dinámicos? ¿Cómo podemos ofrecer programas impresionantes? ¿Cómo podemos reunir multitudes? ¿Cómo podemos construir más campus? Hay inclusive iglesias que construyen auditorios. ¿Qué idea le da a usted esto de auditorio? La gente que viene al templo a escuchar. ¿Cómo Jesús quiere que nosotros estemos contra el anticristo? ¿Cómo formó Jesús su iglesia? Sin edificios, poco dinero, el poco que había lo robaba Judas. No había líderes profesionales, no había seminarios, no había escuelas, no había bandas de música en los servicios, no había ayudas visuales, no había denominaciones. Solo había 2 ceremonias simples. ¿Cuáles eran? Bautismo y cena del Señor. ¿Y cuál era el programa? Vengan a mí que los voy a hacer pescadores de hombres. Síganme que van a ser pescadores de hombres. Y entonces la iglesia, esa iglesia que hizo que el evangelio fuera por todos lados, en 3 siglos, todo el mundo conocido de aquel entonces, conociera de Jesús, eran comunidades en hogares, en el mercado, en sinagogas comunitarias. Esa iglesia, Jesús dijo que ni las puertas del Hades va a prevalecer. Esa fue la iglesia que en el siglo pasado hizo que China, país comunista cerrado, viera crecer el cristianismo en forma terrible. Esa es la iglesia que hoy en Irán, ¿saben cuál es la iglesia donde más, el país donde más crece la iglesia? Irán, 19% anual. Mientras que nosotros estamos decreciendo 0,45% anual, los iraníes
que cuando se convierten ponen su vida en riesgo, están creciendo a una tasa de 19% anual. La iglesia en Irán, luchando con el anticristo. Cada 4 años se dobla el número de la iglesia de Jesucristo en Irán. ¿Qué es lo que Jesús quiere para que luchemos contra el anticristo? ¿Cómo hacemos para cuidar de nuestros jóvenes, de nuestros niños que están viendo que están siendo arrastrados por el anticristo? Lo que necesitamos es acercarnos más a Jesús. El mundo debe estar preguntándose, ¿dónde está Dios? ¿Está en la iglesia institucionalizada de hoy? ¿Está entonces en el culto de domingo? ¿Dónde está Dios? Dios quiere que nos aproximemos en 3 dimensiones. Si ustedes recuerdan el pasaje de Isaías donde Dios dice, yo soy el alto y sublime, pero también el que vivo con el humilde de corazón. Proximidad en espacio, Dios está en el cielo, pero también está al lado mío, en la tierra. Yo tengo que caminar en intimidad con Él. Proximidad en tiempo, Dios está en el pasado, en el presente, pero en mi futuro. Lean el artículo que sacó uno de los directivos de nuestra convención, está en el boletín. Dice, no te preocupes por el futuro, Dios ya está allí. Dios ya está allí. Proximidad de relación con Dios. Estar acercándome a Dios. Dios nos da todas las herramientas para luchar contra el anticristo. Nos da los dones espirituales, nos da el fruto del Espíritu, nos da regalos preciosos. Dice la palabra del Señor que nos dio sabiduría, conocimiento, fe, discernimiento, hablar en lengua, interpretar lengua, sanidad, milagros, profecía. El mundo de hoy tiene que ver a la iglesia actuar cerca de Dios. No se preocupe por el número. No se preocupe por grandes shows. El Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él en intimidad y vivamos con Él y seamos sus discípulos. Al fin y al cabo, en un momento a Él también se le acercaron y Él le dijo, ustedes me siguen a mí porque les di de comer y porque los sané. Y muchos lo dejaron. Y Él no se preocupó, no salió corriendo, por favor no me dejen. Es más, les dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Recuerdan lo que dijo Pedro. ¿Y a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente en Él. Estamos en medio de una guerra brutal. Viste que leímos en Daniel que dice que ese enemigo es más brutal que todos los demás. El que surge de allí habla blasfemias, habla basura contra Dios, destruye mentes, destruye familias, destruye naciones, se mete en la educación, se mete en la televisión, se mete en las iglesias, se mete en el gobierno. Es el anticristo. Y la única manera de vencerlo no es usando los mismos métodos de él en la iglesia, sino siendo discípulos de Jesús, acercándonos a Él y aprovechando todas las herramientas que Él nos dio, los dones espirituales, el fruto del Espíritu, para vivir en intimidad con el Señor. Mira, mi hermano, en estos tiempos tienes que comenzar a pensar que la cosa es seria, que va en serio, que esto se está poniendo, como dicen los cubanos, color de hormiga. ¿Estamos así?
Está bien difícil. Y lo que nos tiene que llamar la atención es que los días se acercan, el anticristo está furioso. Miren ustedes todo lo que viene de Hollywood, todo contra Dios. Nueva moral, que es la vieja inmoralidad. Todo está contra la iglesia, contra Jesucristo. Es tiempo entonces de estar firmes. Firmes y cuidando a nuestros hijos, nuestros nietos, para ver lo que le están metiendo en la cabeza. El anticristo, que habla sandeces y blasfemias contra todo lo que es santo. En ese mundo estamos. Preparémonos. Y esto que está pasando de pandemia es algo ínfimo con todo lo que va a pasar a medida que estemos ya cerca de la venida del Señor. Vamos a inclinarnos en oración. Vamos entonces a rogar al Señor. Alguien que quiera guiarnos en oración al estar terminando aquí, en respuesta a la palabra de Dios. Alguien que nos guíe en oración. Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, venimos a ti, Padre, para que tú seas la luz en nuestro caminar, Señor, en nuestro andar, para que tú, Señor, nos recuerdes en cada momento de nuestra vida que el único Salvador de nuestra vida se llama Jesucristo, y que de él queremos buscar cada día, Señor, y queremos ser salvos. Te pedimos, Señor, que nos dé la memoria de tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, y que abras el camino de la verdad delante de nosotros, Señor, para que podamos guiar a nuestra familia, Señor, y a todas las personas que nos rodean, Señor. Te pedimos que nos llene tu Espíritu Santo, Señor, y que perdone, Señor, nuestros pecados, Señor. Que abra nuestros ojos espirituales, Señor, y nuestro corazón para seguirte, Señor. No importa qué pasa alrededor, Señor, pero seguirte, Señor, confiando en que tú, Señor, has hecho la obra allá en nosotros, ya tú venciste a la muerte y has abierto las puertas de tu gloria para nosotros y toda nuestra familia. En el nombre de Jesucristo damos gracias porque has permitido que nos reunamos aquí esta mañana. Y te pedimos, Señor, bendiciones. Te pedimos, Señor, que nos sigas enseñando y nos llenes de tu fe. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Y Señor, bendice ahora los diezmos y las ofrendas que levantamos para la extensión de tu reino. Oramos en tu nombre. Amén. Todo aquel que trajo su ofrenda, pase por favor allí hacia el plato. Y si usted está en su casa y quiere enviar su ofrenda, vaya a nuestra página de la iglesia, www.ibvidaencristo.org, y haga clic en la parte derecha de la página donde dice ofrendas, y allí puede hacerlo con su tarjeta de crédito o de débito. O si no, puede enviar su cheque a Iglesia Bautista Vida en Cristo, 9815 Southwest 107 Court, Miami, Florida 33176. El Señor bendiga a cada uno de nosotros y nos mantenga alerta, porque estamos viviendo en estos tiempos difíciles en donde estamos luchando en nombre del Señor contra el anticristo. Padre Celestial, protege y bendice tu iglesia como lo has prometido. Iglesia de Cristo, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesús, la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. El Señor les bendiga. Amén.